juega Paraguay contra Colombia acá en Salvador, mis tres países latinos favoritos. A la vez, una explosión cultural. Va a ser muy genial. Vamos Paraguay. The good trip. Congratulations. And it's protection. Protection? From what? Protección de religión. Estirar toda energia negativa e está trazendo. Energía negativa, ¿en serio? Chao. Agora está good. Eso es exactamente lo que necesito en este momento. Energía negativa por fuera, por favor. This is Tiger. Okay. La paraguaya está pintando antes del partido para quitar las malas vibras, ¿cierto? La mala energía. Esa onda. Esa onda, sí. ¿De dónde vienen ustedes? Bogotá. Vos bogotano. Un rolo. ¿Cierto? Yo soy un gringo que representa a Paraguay, ella es paraguaya. Somos muy pocos acá. Sí, hay un mar de colombianos, pero son países, hermano. ¿Ustedes no nos van a dejar ganar hoy? No. Ustedes clasificaron, ¿no? Ya pasaron. Primero. Sí, tenemos que pasar. Bueno, Leti, nos encontramos en Salvador, en el estadio Fuente Novo. Paréntesis, nos encanta este estadio porque tiene como una apertura del aire, de la luz. Entra muy bien y se ve muy bien. El ambiente está un poco diferente, es más tranquilo, todo es buena onda. Sí, no, lo que fue en no hay comparación de lo que fue el partido de Argentina y Paraguay fue muy tenso. Sí, había muchísima tensión entre los fans y los equipos. Acá todo es más buena onda y Paraguay tiene que despertar porque tiene que ganar ese partido. Colombia ya clasificó, entonces ellos no tienen que pensar mucho. Y no encajamos. Para ellos es una fiesta, para nosotros tenemos que ganar. ¡Vamos, Paraguay! Cerca. Eso fue cerca. Necesitamos un gol. Casi festejaste. Demasiado necesitamos un gol, sí. Come on, una nomás. Nada, no hay nada. Bueno, y al final. Wow, supuestamente no era un gol. Estamos bien, necesitamos uno. Sigue siendo 1-0. ¿Qué pasó? Explíqueme. Yo no entiendo. Se anuló el gol de Colombia porque tocó mano. ¿En serio? ¿Mano de quién? Creo que fue mano offside. Offside, ok. Interesante. Eso es medio complicado para mí. Porque estamos en minuto 30. Hicieron otro gol Colombia. Estaba 2-0. Sí. Pero después de VAR quitaron el gol. No sabemos todavía por qué. El niño acá dice que es porque tocó en la mano de un jugador colombiano. Entonces, seguimos bien Paraguay. Es 1-0 Colombia. Necesitamos un gol. Vamos, por favor. Un gol
y debemos avanzar. Bueno, hasta ahora estamos tercero en la tabla. Estamos tercero. ¿Cómo está el partido de Argentina? Hay que ver. No, ahora estamos dos, pero yo vi que Argentina estaba Qatar. ganando. Bueno, vamos a ver. Entonces, creo que Argentina nos va a saltar si no por lo menos empatamos acá. Muy cerca de aquí. Betty, parece que tenemos un penal. Yo veo a James Rodríguez con la pelota y entonces parece que él va a patear. Bueno, es un jugador de primer nivel, pero para nosotros no nos conviene tener como uno en la cancha, así no nos conviene que sea en nuestra contra. Tiene que ser por nuestro lado. ¡Vamos al bar de vuelta! Más bar parece. Sí. Wow. Pensamos que era penal, pero ahora, Parece que VAR dice otra cosa. por favor, que el bar esté a nuestro favor. Sí. Pero parece que a los fans no les gusta mucho a VAR. No me gusta el bar. Es más polémica todavía. Sí. Sí. Bueno, se anuló de vuelta. Ok, tenemos... ¿Cuántos? Tenemos 3 minutos para meter un gol. Nos vemos en la final. Colombia, Colombia. ¿De qué parte de Colombia eres? Barranquilla. Barranquilla, wow. Vos también, Chad. Colombia, yo también amo Colombia. Todo el mundo ama Colombia. Es otro nivel. Esto es una cosa que me hizo enamorar de Latinoamérica del principio. La energía, los colores, el baile, la comida, la fiesta es otra cosa. Y ¿sabe qué? Es medio raro para un gringo enamorar tanto a fútbol y todo eso. Ya, yo soy un jugador de hockey sobre hielo. Sí, siempre, de toda mi vida, mi segundo deporte era el fútbol americano, pero ya cambió a fútbol. Fútbol es número 2, me encanta. La energía es de otro nivel. Le vamos a echar los polvos de la madre Celestina, los que no se le ven ni por debajo ni por encima. Más barato que carne de gato, échele mano que es de marrano. Lo difícil se lo tenemos, lo imposible se le demora un poquito. Guachicha Muri queda rezado. ¡Ay, ay, ay!